Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva jornada del Congreso sobre Familias y Globalización, que tiene un subtítulo interesante: ¿qué globalización y para qué futuro? Interrogantes que, a la vista de los acontecimientos que estamos viviendo y que están en la mente de todos, parece que tienen un cierto sentido premonitorio. No hace muchos años, con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, parecía que el mundo había entrado en una situación de mayor seguridad, de mayor prosperidad. Parecía que los procesos de democratización iban consolidándose y asentándose en el mundo. La economía de mercado, a secas o bien en su formulación de economía social del mercado, parecía que iba a ser la tendencia dominante y todo el mundo afrontaba el futuro con un cierto optimismo. En paralelo se estaba produciendo la revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que hicieron posible algo de lo que tanto hablamos hoy, que es la globalización. Sin embargo, la tecnología y la globalización pronto empiezan a convertirse casi a tomar los perfiles de una nueva ideología que viene a sustituir a las ideologías redentoras del siglo XIX. Los excesos que hemos ido viendo a lo largo del tiempo de la utilización de la tecnología y de la globalización parece que van construyendo un nuevo paradigma, que es el del progreso económico y el bienestar, el beneficio ante todo. Hay un desplazamiento de los poderes reales desde los Estados a los poderes económicos, fundamentalmente financieros, y parece que empieza a tambalearse la arquitectura intelectual, cultural y también, por qué no decirlo, ética de nuestro mundo. La tecnología, por otro lado, también está teniendo alteraciones sobre la vida ordinaria de las gentes. Entran en crisis los conceptos de tiempo y del espacio. Las cosas ocurren ya siempre en tiempo real, instantáneamente, y el espacio aparece en muchas ocasiones mediado por una pantalla. Algunos estudiosos como Paul Viril o Baudrillard han hablado ampliamente de este tema. Sin embargo, la existencia, la vida del hombre, su convivencia, se resuelve básicamente en coordenadas espaciotemporales. De este tema interesante y muy relevante es de lo que va a hablarnos hoy Imanol Zubero en la conferencia que va a pronunciar a continuación. Imanol Zubero es profesor titular de la Universidad del País Vasco. En su labor docente, pues por supuesto, aparte de impartir sus clases, ha dirigido tesis doctorales, ha dado cursos de máster, de posgrado, ha participado en investigaciones sobre temas de exclusión, derechos sociales y empleo. Pero aparte de esta actividad académica y docente, Imanol Zubero ha sido también un miembro muy activo de los movimientos sociales y de iniciativas ciudadanas. De hecho, ha vivido los inicios de la coordinadora de Gesto por la Paz. Al mismo tiempo ha sido concejal en un pequeño municipio y en la actualidad es senador. Es también un comentarista habitual en estos tiempos dedicado al mundo académico, al mundo del pensamiento y al mundo de la movilización social. Evidentemente, los medios de comunicación son un elemento muy importante. Él ha sido comentarista y columnista del País Vasco, y en la actualidad tiene una columna semanal en el diario El Correo, del Grupo Vocento. Es también, es presidente de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política y miembro de los consejos de redacción de distintas publicaciones relacionadas con su especialidad. Vamos a darle la palabra de forma inmediata. Vamos a procurar que haya tiempo para un coloquio posterior después de su intervención. Si tienen alguna cuestión, a través de las hojas que se les han distribuido a la entrada, pueden hacernos llegar las preguntas a través de alguna de las personas que atienden la sala. Muchas gracias por su atención y, sin más, le paso la palabra a Imanol Zubero. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la invitación a tomar parte en estas jornadas de tanto interés. En su momento envié un texto escrito un tanto sistemático y lo que voy a hacer ahora es optar por una exposición más narrativa, apoyándome en un PowerPoint,
relacionando la exposición con algunas de las cosas que decía en el texto, pero seguramente no con todas, porque yo no sé a ustedes, pero a mí me suele ocurrir una cosa, y es que cuando me proponen una reflexión, casi siempre lo primero que me salta es el tema o casi el título, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay un título que rápidamente me capturó, que era el de vidas situadas, vidas sitiadas, ¿no? Jugar con esta idea. A partir de ahí intentas redactar algo en tu despacho de la universidad y entonces pues te pones en plan solemne y con citas y con cosas de estas, pero luego cuando llega el momento de la exposición, pues entre que han pasado semanas o meses y que han pasado muchas cosas en la vida y tal, pues llega un momento en que a veces casi reelaboras la reflexión, ¿no? Bueno, en este caso voy a jugar con esta idea como las vidas situadas, que son las vidas que vivimos la mayoría de las personas hoy en día en este contexto de globalización, de desestructuración de los espacios y los tiempos, pues prácticamente hacen que nos encontremos sitiados por lo local, ¿no? Es decir, la tesis que voy a defender básicamente en esta exposición de una forma muy rápida va a ser que hoy la gran divisoria, una de las grandes divisorias que existen en nuestra sociedad es entre aquellas personas que están atadas a lo local y aquellas personas que pueden moverse con libertad por lo global. Y sentirse atado a lo local hoy es sentirse literalmente atado. Bueno, vamos a jugar con esta idea. Espero que a esta hora no sea muy pesado y que por lo menos pues, podamos disfrutar un poquito con la intervención. Empezaré haciendo una referencia que es sobradamente conocida y absolutamente obvia. Es decir, todos los seres humanos estamos o vivimos en coordenadas espaciotemporales. Todas y todos nacemos en algún momento y en algún lugar. Esto es una cuestión de perogrullo, ¿verdad? Lo que ocurre es que esto históricamente ha supuesto que durante pues, una gran parte de la historia de la humanidad, la mayor parte de la historia de la humanidad, el hecho de nacer en un lugar y en un momento histórico suponía una carga sobre nuestra propia identidad, de tal manera que nos identificábamos justamente con eso, con el lugar en el que habíamos nacido y con el tiempo en el que habíamos nacido. Hay un escritor austriaco, Roth, que dice que todas y todos somos patriotas de una época. Es decir, la época en la que hemos nacido, y la época es ese momento espaciotemporal en el que hemos nacido, nos marca. Ciertamente esa ha sido la forma en que hemos vivido casi todas y casi todos. De tal manera que cuando pensamos en lugares, pues seguramente pensamos en viñetas como esta o en imágenes como esta, ¿no? El lugar en el que hemos nacido, pues seguramente pensamos en un patio de vecindad donde la gente habla de ventana a ventana, tal. O pensamos en una calle abarrotada en la que las personas circulan. Es decir, los lugares son lugares con significado, con contenido. Sin embargo, probablemente en este momento estamos viendo un tiempo que algunos y algunas llaman segunda modernidad, en el que esas coordenadas espaciotemporales empiezan a perder capacidad de presencia en nuestras vidas. La sociología y la ciencia política y la filosofía utilizan conceptos diversos para hablar de esto. Hoy dicen que vivimos un tiempo de desenclave. Es verdad que estamos en un lugar, necesariamente tenemos que situarnos en el espacio, pero nos relacionamos de una forma mucho más sutil con los espacios. No nos dejamos atar por los enclaves en los que vivimos, nos desenclavamos, nos deslocalizamos. Hay otros que hablan de la fantasmagorización del lugar. Los lugares se vuelven pues, lugares poco sólidos, ¿no? Bueno, pues hoy estamos aquí, mañana estamos allá. Permanentemente consultamos la agenda para saber mañana dónde vamos a estar, a qué hora vamos a estar, en dónde. Parece como que pierden la solidez. O hay incluso quienes hablan de no lugares. Muchos de los lugares en los que vivimos en los que pasamos muchas horas de nuestra existencia son auténticos no lugares, lugares sin mucho contenido. Los centros comerciales, el metro, los aeropuertos, las calles de la ciudad muchas veces, ¿no? Donde pasamos y no identificamos los sitios en los que estamos, ¿no? Son lugares como sin alma, ¿no? Es verdad, bueno, y esto es consecuencia en buena medida de procesos globales que distorsionan muchas cosas de la vida, ¿no? Es verdad, de todas maneras, que aunque igual en los análisis nos fijamos más en lo negativo, hay elementos positivos en esta especie de ruptura de los lugares, en esta especie de implosión de los lugares, ¿no? Yo, pensando en esta presentación, de pronto ayer, justamente, y ayer a la noche intentaba meter esta reflexión, recordaba, por ejemplo, pues un juego que yo ahora he recuperado con mi hija, ¿no? Que es el juego de los catetos, ¿no? Recordarán, quienes tengan pues, más de 40 o 45 años, pues recordaremos los catetos, ¿no? Es decir, los juegos de familias, ¿no? Que era muy curioso porque eran las familias del mundo, pero más allá de que una familia era beduina, otra eran indios, otra era árabe, otra era tirolesa y otra era no sé qué, y les cambiaba la ropa, pero todas eran exactamente iguales. Un abuelo, una abuela, un padre, una madre, un hijo y una hija. Por tanto, la familia tirolesa o la familia bantú o la familia beduina eran absolutamente familiares para nosotros y nosotros, ¿no? Bueno, entonces hoy nos encontramos con que eso ha cambiado y esto es bueno, ¿no? Esta especie de modificación de los espacios y los lugares hace que seguramente hoy haya más diversidad familiar
aquí mismo, en nuestra escalera, en nuestro barrio, que la diversidad familiar que puede haber comparado una familia clásica española con una familia clásica árabe, ¿no? Entonces, y esto es bueno, ¿no? Yo este verano reflexionaba sobre una experiencia personal, ¿no? Mi hija tiene 9 años, cuando yo tenía 9 años, pues mi experiencia del mundo era muy cortita, ¿no? Y, por ejemplo, pues para mí, un verano, yo vivo en un pueblo cercano a Bilbao, en Vizcaya, y cuando un verano me llegaba un chaval y decía, este chaval es de Valladolid, pues, joder, Valladolid, te parece un extraterrestre, un tío de Valladolid, ¿no? O sea, que en Valladolid hay gente como nosotros y tal, y casi te dan ganas de darle una pedrada para ver si sangraba y era humano, ¿no? Y en cambio este verano, pues mi hija ha estado jugando tranquilamente pues con Nastia, que es una niña ucraniana que viene a nuestra casa 2 meses de la zona de Chernóbil, con Mihai, que es un niño rumano que está escolarizado en su escuela pública, con sus amigos de la escuela, con Fatma y con Ismail, que eran 2 niños mauritanos que aparecieron por allí. Entonces, la experiencia también de que de pronto el mundo entra en el lugar en el que vivimos, como que nos invade, como que nos coloniza, pero en un sentido positivo también es muy destacable, ¿no? Por tanto, hay aspectos más preocupantes, pero hay aspectos positivos también que merece la pena destacar, porque nos abren a la diversidad, nos abren a la pluralidad y nos abren a los otros, ¿no? En todo caso, esta dislocación de los espacios, esta dislocación de los lugares, pues tiene consecuencias. O sea, no es algo absolutamente neutro, no es algo que pase desapercibido, ¿no? Porque los lugares son lugares, ciertamente, lugares físicos, lugares geográficos, pero sobre todo son hábitats de significado. Los lugares nos aportan identidad, nos aportan sentido, nos aportan significado. Y el espacio tiene una dimensión moral muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque, en general, la proximidad genera proximidad. Eso está muy estudiado. Es mucho más fácil tratar bien a quien pones cara, a quien conoces, que a quien no conoces. Hay cantidad de experiencias de psicología en la que, por ejemplo, pues, se deja una cartera tirada en una calle y si tú encuentras esa cartera en tu barrio, es mucho más fácil que tengas el impulso de devolverla que si la encuentras en una ciudad que no es la tuya. O si abres la cartera y aparece una foto, aunque no conozcas a esa persona, es mucho más fácil devolver una cartera en la que aparece una identificación que la que no aparece. Y si la foto es de alguien conocido, es mucho más fácil devolverla que si no es conocido. Es decir, la proximidad genera proximidad. Amos Oz, que es un escritor judío muy interesante, tiene un ensayo, se titula sobre el fanatismo, en el que cuenta una anécdota muy bonita, ¿no? Él dice que iba en un taxi un día por Jerusalén y que el taxista, otro judío, iba echando pestes contra los palestinos. Me decía, estos palestinos habría que matarlos a todos, expulsarlos, tal, bueno, diciendo barbaridades, ¿no? Entonces Amos Oz le dijo, pues mire usted, justamente en mi portal, en el piso de arriba, vive una familia palestina, son un matrimonio joven que tiene un niño pequeño. Esta noche le voy a dejar la puerta abierta, usted entra a su casa y les mata. Entonces el taxista se dio la vuelta y le dijo, ¿sabe lo que le digo? Que es usted un hombre muy cruel. Entonces, ciertamente cuando pones cara, cuando te encuentras con las personas en un espacio, es mucho más difícil verlas como puros objetos y por tanto es mucho más fácil sentirlas y verlas como prójimos, ¿no? También es verdad que esto no es siempre así. Es decir, la distancia genera desresponsabilización, lo hemos estado diciendo. También es verdad que esto no es siempre así. También en ocasiones la cercanía puede generar también rechazo, ¿no? Es decir, pero para rechazar a alguien que vive contigo, de alguna manera tienes como que expulsarle, ¿no? Yo, que vivo en el País Vasco y que llevo toda la vida trabajando en temas en la lucha contra el terrorismo, etcétera, pues siempre he dicho una cosa, ¿no? Que el terrorismo de ETA solo es posible, como cualquier genocidio, como cualquier conflicto étnico, solo es posible si construimos al vecino como extraño. Es decir, para poder atentar contra un vecino, para poder buscar la muerte de un vecino, para poder desear la muerte de un vecino, primero tienes que convertirlo en extraño. Es decir, tienes que decir, si es vecino ahora es judío, es vecino ahora es español, es vecino ahora es hutu, es vecino ahora es bosnio-herzegovino, es vecino ahora es moldavo, es vecino ahora... O sea, si es vecino no puedes actuar contra él. Y hay un proceso de construcción de la extrañeza, hay un proceso de expulsión del espacio de la vecindad. Por eso yo doy mucha importancia a lo local y a la construcción de redes de vecindad. Lo que ocurre es que vivimos en un mundo, como digo, en el que ya decimos que es un mundo globalizado, lo global está en lo local también a veces se manifiesta en lo global, hay elementos positivos y negativos, pero eso en todo caso genera una gran división en nuestra sociedad. Junto a las muchísimas divisiones sociales que podemos ir acumulando a lo largo de la historia, divisiones de clase, divisiones de raza, divisiones de género, divisiones culturales, junto a las muchas divisiones que podemos ir acumulando, hoy nos encontramos con que aparece una nueva división. Es la división entre la extraterritorialidad de la nueva élite y la territorialidad forzada del resto. Es decir, hay personas que pueden distanciarse de los lugares, hay personas que pueden abandonar los lugares, hay personas que pueden
ir de oca a oca y tiro porque me toca. Estoy en este lugar y nunca caen en el pozo, ni nunca caen en la cárcel. Es decir, siempre pueden ir de un sitio a otro escogiendo los mejores lugares. De hecho, en el mundo de hoy la movilidad se ha convertido en un factor estratificador muy poderoso, poderosísimo. Porque ¿qué aporta la movilidad? Pues la libertad frente a la obligación de contribuir a la vida cotidiana y la perpetuación de la comunidad. Es decir, quien puede deslocalizarse, puede desresponsabilizarse, puede desentenderse de las consecuencias de sus acciones sobre los espacios locales. El ejemplo más evidente es, sin duda, la deslocalización de empresas. El hecho de que una empresa tenga hoy la opción exit, la opción de marcharse de un territorio, disloca absolutamente, modifica absolutamente las condiciones del conflicto industrial, las relaciones entre capital y trabajo. Tú ya no puedes negociar, ni siquiera puedes obligar a alguien que tiene la opción de escapar, la opción de marchar cuando tú no la tienes. Esto, que la sociología, la ciencia política lo tiene muy reflexionado últimamente, pues yo lo vi manifestado, lo vi concretado en un momento determinado de una forma muy clara, ¿no? Esto era algo que se publicaba por el semanario del Nouvel Observateur en noviembre de 2005. Si recordamos lo que ocurría en noviembre de 2005 en Francia, pues muchos barrios periféricos de Francia estaban ardiendo literalmente, ¿no? Ya sabemos que es un momento en el que hubo una gran conflictividad en los barrios, pues porque dos adolescentes de origen magrebí murieron escapando de la policía, entraron en una pequeña central eléctrica, murieron electrocutados. A partir de ahí hay una auténtica explosión de ira, de enfado en mucha banlieue, en muchos barrios suburbiales en Francia. Durante semanas se mantiene la tensión, incluso pues en España hay cantidad de reportajes periodísticos que reflexionan sobre esta cuestión. Es decir, es posible que en España se reproduzca este tipo de conflictos, en Gran Bretaña. Es decir, todo el mundo estábamos muy preocupados por esto que estaba pasando. Bueno, pues justamente en ese momento, en el mismo momento en que muchos barrios ardían literalmente, el Nouvel Observateur publicaba un dossier sobre lo que llamaban los nuevos aristócratas del capitalismo, y el dossier empezaba así, decía: los barrios arden, el CAC 40 es como el IBEX 35 español, es decir, las 40 principales empresas que cotizan en bolsa, los barrios arden, el CAC 40 sube. Todo está dicho, raramente una élite económica ha estado tan desconectada de la cultura de su país. Para estos aristocacs, jugando con aristócratas y CAC, la única cosa que cuenta es el mundo. Es decir, justamente en el mismo momento en que los barrios ardían, la bolsa funcionaba fenomenalmente y quienes movían sus acciones, sus dineros en el CAC 40, pues sencillamente vivían de espaldas absolutamente a eso que estaba ocurriendo en su propia nación, en su propio país. Esta capacidad de distanciarse de lo local genera que, como se dice en inglés, y en inglés queda pues casi como una especie de juego de palabras muy bonito, que las communities se conviertan en commodities, ¿no? Es decir, que las comunidades se conviertan en bienes de consumo. ¿Con qué criterio elegimos hoy los lugares en los que vivimos? Pues primero, hoy por primera vez podemos elegir muchas veces los lugares en los que vivimos, cosa que no ocurría hasta hace poco. Es verdad que a veces nos vemos obligados y obligadas a elegirlos, porque tenemos que cambiar de trabajo, tenemos que cambiar de lo que sea, ¿no? Pero hoy podemos elegir. Y si podemos elegir, ¿con qué criterio elegimos? Pues elegimos con criterios de mercado. Voy a escoger vivir en el lugar en el que haya gente más parecida a mí. Voy a escoger vivir en el lugar en el que haya mejores centros de enseñanza para mis hijas y mis hijos. Voy a escoger vivir en el lugar en el que tenga más opciones de progreso profesional, lo cual es absolutamente legítimo, por supuesto. Pero el problema es que si solo elegimos comunidades en función de criterios mercantiles, en función de criterios instrumentales, pues estamos reduciendo las comunidades a puros artículos de consumo. Las evaluamos, hacemos un cálculo de coste-beneficio y las adquirimos y las cambiamos en función de nuestras estrictas necesidades personales. Eso tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias de que, por ejemplo, la ciudad o las ciudades, que han sido históricamente un espacio en el que nos juntábamos gente diversa, extraña, a partir de ahí salía un capital social muy interesante, y aceptábamos que íbamos a vivir con gente muy distinta, con gente diferente, con gente que a lo mejor no iba a ser siempre de nuestro gusto, pero que eso generaba vida urbana, vida humana, vida social. Pues hoy, en principio, empezamos a elegir homogeneidad. Es decir, queremos vivir con gente que sea exactamente como nosotros y nosotros, que los hijos sean iguales que los nuestros. Pues esto genera algunas dificultades porque en la práctica pues muchas de las personas no tienen esa opción de elegir comunidad. Bueno, el Roto, que es una referencia siempre y un recurso maravilloso para estas cuestiones, pues lo decía en una de sus viñetas, aparece un anciano que dice: aprovecho para pasear antes de que las aceras las hagan de peaje. Bueno, pues efectivamente tenemos un riesgo, y es que convirtamos nuestras comunidades en puras comunidades de consumo, en comunidades objeto, en comunidades mercancía, donde al final todo, de alguna manera, quien quiera acceder a ellas al final tenga que pagar
algún tipo de peaje. Hay un montón de ejemplos en el urbanismo actual de este tipo de comunidades, las llamadas gate communities, las comunidades cerradas, es decir, comunidades que tienen protección y donde solamente pueden acceder quienes son miembros de esa comunidad. Bueno, esto está bastante estudiado en la sociología urbana actual. Y como decía, los lugares tienen significado, los lugares son hábitats de significado, los lugares tienen dimensión moral, y esta dislocación del tiempo, pues supone también esta dislocación del espacio, supone también una dislocación del tiempo. Hoy los espacios no son lo que son y los tiempos tampoco son lo que eran ya antes. Esto también está muy trabajado por la sociología y la ciencia política. Bueno, hay una reflexión que la hace sobre todo Richard Sennett, un sociólogo, pero que luego utiliza mucha otra gente. Hoy vivimos en una sociedad en la que el lema fundamental sería nada a largo plazo. Lo mismo que los espacios se han difuminado, los tiempos también se han difuminado. Nada a largo plazo. Los plazos temporales se han reducido muchísimo a plazos cortísimos. Claro, esto de vivir en nada a largo plazo tiene consecuencias directísimas en nuestras comunidades, porque para tener confianza, para generar mecanismos de reciprocidad, para generar mecanismos de lealtad, hace falta contacto. El contacto es el que hace que al final valoremos a las personas. Casi siempre, si tenemos que guiarnos por la primera impresión, pues una de dos: esta impresión es negativa y puede que nos equivoquemos, o esta es positiva, pero también puede que nos equivoquemos. Es decir, realmente para poder establecer relaciones, vínculos, interacciones profundas hace falta tiempo. Pero hoy funcionamos un poco en cortos plazos, ¿no? Bueno, sobre esto hay bastante reflexión, no quiero ir a cosas más anecdóticas, pero, por ejemplo, pues veamos cuál es el criterio, por ejemplo, de contratación que proponía el presidente de SEAT no hace mucho para los trabajadores del automóvil. Decía, pues vinculemos los contratos estrictamente a la duración de un automóvil. Es decir, si un automóvil, para que sea productivo, para que genere beneficios, tiene una vida útil de aproximadamente 5 o 6 años, pues quien trabaja en la industria del automóvil no debería aspirar a tener un contrato más allá de 5 o 6 años, ¿no? Claro, no nos decía cuánto durarían los contratos en los restaurantes de comida rápida, pero me temo lo peor, ¿no? Claro, y eso tiene consecuencias sobre las familias, ¿no? Tal vez el Roto lo decía muy bien, ¿no? Con los contratos de trabajo que nos dais solo podemos fundar familias de 6 meses, ¿no? O de 6 años, ¿no? Pero bueno, este es el mecanismo. Ahora estamos viviendo una crisis financiera que acabará repercutiendo sobre la economía real, pero una crisis financiera muy importante. Pero claro, es que con este tipo de análisis es evidente, ¿no? Cuando se entrevistaban hace mucho, el año pasado en El País, a un tipo que había hecho una fortuna de 650 millones de euros en la bolsa, y cuando decían ¿cuál es su estrategia?, él decía claramente: no tengo apego a nada. Si cargas con algún tipo de apego, tienes un lastre para moverte en este mundo, ¿no? O este anuncio maravilloso que aparecía en Chicago, un bufete de abogados de Chicago, ¿no? Que aparecen dos torsos maravillosos de chica y de chico, y el lema es Life short, get a divorce, ¿no? La vida es corta, divórciate, ¿no? O sea, no vas a estar con... O bueno, esta es una noticia que aparecía en The Guardian, donde se decía que en este momento pues hay una empresa que se encarga de alquilar mascotas, ¿no? Pues típica escena familiar de que en Navidad tus hijos e hijas pues te piden un cachorrito y sabes que el gusto les va a durar 3 meses porque mucho más luego es un follón y un coñazo tener un perro en casa. Entonces, lo que en vez de comprarlo y tener luego el follón de qué haces con ello, pues sencillamente te lo alquilan por 3 meses o por 4 meses, ¿no? Y una vez que te has aburrido, pues lo cambias y tal, ¿no? Pero claro, el eslogan o la idea fundamental que defendían este tipo de empresas de alquiler de mascotas, FlexPets, decían: el compromiso ya no es una virtud, ¿no? El compromiso ya no es una virtud. Bueno, otra vez el Roto, y con esto paso ya a ir finalizando. Bueno, pues otra vez esto tiene un impacto evidente en nuestras vidas. Bueno, pues hay un árbol que dice: yo podía haber tenido un brillante futuro como árbol de Navidad en unos grandes almacenes, pero me exigían que abandonase mis raíces. Bueno, pues efectivamente, esta tensión la vivimos hoy seguramente todas y todos. Esta tensión entre quedarnos en lo local, no quedarnos en lo local, no limitarnos a lo local, que esto es imposible y además tampoco es deseable, ¿no? Pero sí valorar lo local, cargar con responsabilidades locales, cargar con responsabilidades de proximidad y de proximidad, pero al mismo tiempo la tensión nos lleva a desenraizarnos cada vez más, ¿no? A movernos cada vez más en el terreno de lo global o a veces de lo virtual, ¿no? Esto tiene un impacto evidente sobre la ciudad. Hay un filósofo y jurista italiano, Pietro Barcellona, que da una definición de la ciudad que él llama posmoderna, que siempre me ha parecido brillante. Él dice: la ciudad posmoderna es una enorme superficie pulimentada en la que se puede patinar hasta el infinito, ¿no? Es decir, no tenemos espacios donde quedarnos, no tenemos lugares a los que acogernos. Seguramente esto está muy bien representado por el famoso cuadro de Hopper, Nighthawks, esa ciudad donde no encontramos referencias, una ciudad en la que hay personas, hay calles, pero es una ciudad sin vida, aparentemente.
Hoy se habla mucho de la ciudad de Blade Runner. Si han visto la película Blade Runner, saben perfectamente que el objetivo fundamental de la gente que vivía en Los Ángeles en el 2017 era escapar de la ciudad para irse a los otros mundos. Quien se quedaba en la ciudad era porque no podía, tenía alguna enfermedad o alguna tara o algún problema. Se utiliza mucho el modelo Blade Runner para analizar hoy algunos modelos de desarrollo urbano, seguramente pues con algo de exageración, pero sí con unos elementos de provocación muy interesantes. Y claro, todo esto, que para los ganadores, para quienes tienen la posibilidad de moverse, pues es absolutamente maravilloso, porque quien se maneja en inglés, quien tiene la Visa Oro o la American Express, quien tiene cultura y tal, pues estas posibilidades que le ofrecen moverse sin localizarse, estas posibilidades de deslocalización son una maravilla, ¿no? Pero para la inmensa mayoría de la humanidad, o la deslocalización es forzada, porque al final son expatriados, o son expulsados, o son perseguidos, o son inmigrantes forzosos, o sencillamente la deslocalización, aunque la quieran, es imposible, ¿no? Es que es una paradoja de este mundo, ¿no? O sea, quienes pueden nos movemos, o quienes podemos nos movemos sin problemas, y quienes quieren les ponemos todo tipo de problemas para que se muevan, ¿no? Entonces esto genera también dificultades sobre los perdedores, ¿no? Entonces es verdad que hay un nomadismo de los pobres, hay un nomadismo de los excluidos, bueno, pues que al final se evaden, siguen localizadas y localizados, pero se evaden de lo local, al final pues a través de diversos consumos, como son pues determinadas formas de espectáculo, el alcohol, la droga, que Jacques Attali llamaba el nomadismo del excluido, porque ciertamente esas personas, las personas que pierden ataduras locales, se encuentran literalmente desoladas, es decir, privadas de suelo, ¿no? Con lo cual no es de extrañar que justamente sea en este tipo de personas, estos grupos, estas comunidades, donde rebroten con mucha más fuerza y con mucha más energía por reivindicaciones localistas, fundamentalistas, nacionalistas, etnicistas, ¿no? Al final lo que buscan es un lugar, ya que no podemos viajar, ya que no podemos volar, ya que no podemos navegar, al menos tengamos un lugar seguro, bien protegido, donde nos sintamos personas, seres humanos, ¿no? Creo que cada vez más el cine y la literatura está también reflexionando sobre esta cuestión. Yo siempre recomiendo mucho trabajar la película Crash, que seguramente habrán visto muchas y muchos de ustedes. Hay un blog en el que se hablaba de esta película y se decía una cosa muy interesante. Se decía únicamente un accidente, un capricho del destino, un choque permite que las personas se encuentren, ¿no? Si recuerdan cómo empieza la película con una voz en off que dice algo así como: en Los Ángeles todo el mundo utiliza el coche para todo, y hay tanta falta de contacto humano, tanta necesidad de contacto humano, que en ocasiones la gente se estrella solamente para sentirse persona, ¿no? Bueno, pues estas situaciones yo creo que evidentemente muy indiciarias, pero de alguna manera pues ya están un poco, están reflexionadas en nuestro mundo. Entonces voy terminando. Yo creo que sin cerrarnos, evidentemente, porque ya lo hemos valorado en su momento, sin cerrarnos a esta irrupción de lo global en lo local, sin cerrarnos sobre todo porque es una cuestión de necesidad, punto, ni siquiera de virtud, es así. O sea, lo global ya está entre nosotras y nosotros, pero tenemos que intentar recuperar otra vez con una cierta fuerza la dimensión local. Yo creo que hay un proceso ahora de recuperación a veces pues de viejas tradiciones urbanísticas que están ligadas a la valoración del barrio, a la valoración del espacio urbano más cercano. Creo que tenemos que hacer ciudades para la gente, ciudades para que las personas podamos encontrar espacios significativos y para que podamos encontrarnos unos con otros y unas con otros. Creo que la calle es la principal escuela justamente de civilidad. Es decir, sin ciudad no hay ciudadano. Sin civitas no hay cibes, sin polis no hay política, es decir, sin ciudad no hay ni ciudadano ni política, y por tanto tenemos que recuperar la ciudad. La calle es la auténtica escuela de ciudadanía, es donde la gente aprende, donde los niños aprenden realmente a ser ciudadanos y ciudadanos. Proyectos como el de la Città dei Bambini de Tonucci, la ciudad de los niños, es una cosa muy interesante. Es decir, las ciudades tienen que ser ciudades en las que los niños y las niñas, y yo añadiría, y las mujeres, y los ancianos, y los sujetos más frágiles puedan encontrarse como personas. Es decir, el auténtico indicador de calidad de una ciudad no es si tenemos un tal monumento maravilloso o un edificio singular, o si el Museo Guggenheim ha hecho su última inversión en nuestra ciudad, sino si realmente los niños y las niñas pueden vivir como niños y niñas en la ciudad, si los ancianos y ancianas pueden hacerlo, si las mujeres pueden pasar con tranquilidad, si las personas con menos recursos encuentran espacios para ser ciudadanos y ciudadanos. Creo que esto es muy importante. Tendríamos, en definitiva, que ir pasando de una ciudad que alguien ha definido como la ciudad de las persianas bajadas a la ciudad intencionada, una ciudad que queremos construir. Ya no es posible pensar que por hacer ciudades hacemos ciudadanos y ciudadanos. Antes sí. Antes bastaba con respirar el aire de la ciudad para ya ser libres, ¿no? Como decía un proverbio medieval. Bastaba con vivir en la ciudad para convertirte en un burgués o en un ciudadano, ¿no? Ahora ya no. Ahora muchas veces la ciudad justamente nos deshumaniza, nos desciudadaniza, nos separa, nos deslocaliza, ¿no? Entonces tenemos que hacer ciudades intencionadas, ciudades con la intención de construir, de generar oportunidades para la ciudadanía. En definitiva,
creo que, y termino con esto, creo que tenemos la opción de hacer una ciudad en la que, otra vez, como decía el Roto, haya menos casas y más hogares. O yo diría, para no quedarme solamente en el ámbito privado, menos casas, más hogares y más ciudad. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena por la brillante ponencia. Bueno, han ido llegando a la mesa algunas cuestiones que te voy a ir trasladando. La primera de ellas es una pregunta. Dice, ¿en qué medida, siguiendo sus palabras, cree que la crisis económica puede afectar a su afirmación de que proximidad genera proximidad y no cree que debemos existir que podemos asistir a un repunte de la intolerancia y la xenofobia por las circunstancias económicas? Sí, bueno, es muy cierto lo que se dice en la pregunta, ¿no? Y por eso yo decía que la simple proximidad no genera inmediatamente proximidad. Es decir, podemos al final construir procesos de separación de los que están próximos y, por tanto, no verlos como prójimos, sino como adversarios, como enemigos, como competidores. Y ciertamente, pues las crisis son terreno abonado para que este tipo de competencias por bienes escasos pues surjan, ¿no? Pero también tenemos que pensar que mucho de esto es producido o inducido desde fuera, ¿no? Otra vez recurriría al Roto, que es el mejor filósofo político que tenemos en España, cuando en una viñeta decía algo así como: no dejéis que los que vienen de fuera os arrebaten vuestros puestos de mendigos, ¿no? Yo creo que de las crisis o se sale juntos y juntas o se sale mal, ¿no? Y también creo, por otra parte, y cada vez soy más, en fin, cada vez estoy más convencido de esto, que seguramente de las crisis generan oportunidades y en general movilizan más y mejor la necesidad que la virtud. Entonces, bueno, si podemos inyectar un poco de virtud en las respuestas a la crisis, fenomenal, pero seguramente nos vamos a dar cuenta de que tenemos que salir juntas y juntos, o como digo, saldremos mal, si no. Pero el riesgo está ahí, ciertamente. Otra pregunta, bueno, te dan la enhorabuena en primer lugar por tu ponencia y luego recuerdan que Enrique Gil Calvo decía ayer que entre los musulmanes en Europa empezaba a percibirse una preocupante tendencia a la endogamia, a no relacionarse, mezclarse con los demás. ¿Está de acuerdo? ¿Será la integración de esta cultura uno de los retos del futuro en Europa y en España? Yo no soy un experto en cuestiones de migraciones y de diálogo intercultural, pero ciertamente el riesgo de endogamia es un riesgo evidente. Lo que ocurre es que nos fijamos más en la endogamia de los distintos que en la endogamia de los propios, ¿no? Porque seguramente si ahora pensáramos con cuánta gente muy distinta de cada una de nosotras y nosotros nos hemos relacionado en la última semana, pues nos daríamos cuenta de que nuestro entorno de relaciones es, por otra parte, muy homogéneo y relativamente estrecho, ¿no? Entonces, bueno, eso tampoco es malo, ¿no? A veces pedimos a la gente que se abra y que se lleve bien con un montón de gente distinta cuando tampoco entonces nos lo hacemos, ¿no? Yo creo que lo importante es, en primer lugar, que haya una buena armonía cívica, es decir, que realmente las comunidades, bueno, que no caigamos, por supuesto que no caigamos en un multiculturalismo, en un multicomunitarismo, que yo creo que sería un tremendo que al final vivamos en comunidades de culturas adosadas, una especie de chalés adosados donde hay tolerancia mutua, pero básicamente porque hay juxtaposición. Si tú no te metes en mi parte del chalet y yo me meto en la tuya, esto sería una mala solución, aunque tampoco sería la peor de las soluciones, porque al menos evacuaría conflictos, pero no deberíamos quedarnos ahí. Pero tampoco a veces debemos ser tan exigentes para con otras personas, decir, bueno, es que tenéis que relacionaros con nosotros, bueno, pero ya queremos nosotros relacionarnos con ellas y con ellos. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un proceso en este momento en España todavía de aceptación y de reconocimiento de lo que es la pluralidad cultural. Tenemos todavía mucha pluralidad cultural propia de España sin aceptar y sin reconocer propiamente. Es decir, no olvidemos que antes de que hubiera inmigración extranjera, España ya era una sociedad pluricultural y hasta plurinacional, podríamos decir, que tenemos incluso minorías étnicas muy fuertes como la gitana que nunca han acabado de integrarse, es decir, que tenemos mucha tarea por hacer ya desde antes, ¿no? Y que ahora se complica o se magnifica con la inmigración extranjera, ¿no? Pero evidentemente los riesgos de endogamia están ahí, pero al final yo creo que lo que hay que hacer es adaptación mutua, ¿no? O sea, la integración, yo creo que es Amos Oz el que decía que una cultura no es ni una página absolutamente en blanco ni un libro absolutamente escrito, ¿no? Entonces, pues evidentemente una persona que venga de fuera a España se va a encontrar con que hay ya muchas páginas escritas y tendrá que leerlas, tendrá que saber leerlas y tendrá que hacer las suyas, pero también tendremos que dejarle que escriba algo en ese libro común. Muy bien, otro de los oyentes dice, siempre he tenido la impresión de que hay que manejarse en lo local. Siempre he tenido, perdón, es que lo de las letras a veces es, siempre he tenido la impresión de que hay que manejarse en lo local para no ser engullido por lo global.
Bueno, ¿qué voy a decir? Yo vivo en un pueblo de 2.600 habitantes, del que he sido concejal, y me gusta mucho Madrid, pero estoy ya suspirando por poder llegar esta tarde y encontrarme ahí con mis espacios, ¿no? Entonces, ciertamente, no hablaría tanto en términos de ser engullido, ¿no? Yo creo que al final lo local, por cierto, no pensemos que lo local tiene que ser siempre necesariamente el espacio en el que tú has vivido, en el que has nacido, ¿no? Me van a perdonar por las referencias cinematográficas, pero no sé, es una cultura muy importante en nuestro tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, si han visto la maravillosa película Un lugar en el mundo, pues lo importante es eso, ¿no? Que cada uno encontremos nuestro lugar en el mundo, ¿no? Que puede ser el lugar en el que has nacido o justamente puede ser ese el infierno del que tienes que huir para encontrar tu propio lugar, ¿no? Entonces, lo importante es sí, tener vínculos locales, vínculos reales, vínculos físicos, con espacios, con experiencias, con tradiciones, con narraciones y con personas, sobre todo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, porque eso te permite, ciertamente, abrirte y no ser engullido, sino poder aprovechar perfectamente las dinámicas globales, ¿no? Yo siempre digo que Superman, que seguramente es el superhéroe que mejor vuela de toda la historia del cómic, pero para volar le hace falta un espacio donde pegar el salto para poder saltar, ¿no? Entonces, hasta para eso hace falta un espacio local. Sí. Bueno, todos los oyentes, con mucho humor, te preguntan: ¿para cuándo la idea de alquiler de inmigrantes por meses? Bueno, yo creo que estamos en ello, ¿no? Los contratos en origen, con todos los respetos, porque gestionar la inmigración es muy complicado, y está mal que lo diga yo, que soy senador en este momento, pero no me importa. Pero, de alguna manera, los contratos en origen y la vinculación estricta de la contratación o de la aceptación de los inmigrantes a necesidades del mercado de trabajo, pues tiene algo de esto, ¿no? De alquiler por meses, ¿no? O por años o por lo que sea, ¿no? Entonces, yo ya sé que es muy complicado y es fácil hacer demagogia con esto, pero realmente, si no somos capaces de introducir algún tipo de criterio, pues, de justicia, de humanidad o de reciprocidad en nuestra relación con los inmigrantes, solamente los utilizamos como recurso humano, pues yo creo que estamos un poco cerca de este alquiler por meses, ¿sí? Bueno, a continuación hay una pregunta un poco larga que te leo. Dice: la lógica del mercado convierte a la persona y a la familia en instrumento de producción y consumo e invade todos los ámbitos de la vida personal, familiar y político-social. Y al mismo tiempo el trabajo sacrifica todos los demás tiempos, el familiar, el social. Casi me atrevo a asegurar la subordinación total de la persona y de la familia a la organización del trabajo. A la vez, el quid de la cuestión del conflicto social se nos presenta como una manera normal y natural, pero es intrínsecamente deshumanizante. La pregunta concreta es: ¿cómo podemos abordar el problema? ¿Desde qué claves y actitudes educar, discernir y luchar? Y otra segunda pregunta: ¿cómo explicarías lo que está pasando? Pues esta manera deshumanizadora de vivir se ha convertido en el modo natural de ser, pensar, sentir y actuar. Gracias. Esto daría para... Bueno, primero, no soy capaz de resolver la cuestión y daría, desde luego, no para una ponencia, sino seguramente para un congreso, ¿no? O sea, hace unos meses había un encuentro de ginecología en Euskadi, y me llamó mucho la atención que en el llamamiento final o en el documento final que hicieron este congreso, era un congreso nacional, pues pedían los ginecólogos, algo que, así dicho, suena chiste, pero que luego es muy serio. Ellos decían que exigían medidas de conciliación de la vida laboral y la vida sexual, ni siquiera la vida familiar, ¿no? Porque ellos descubrían en sus consultas muchas parejas fértiles, sin problemas para una fertilidad normal, pero que recurrían a métodos artificiales, por así decirlo, de concepción, sencillamente porque no tenían ni la posibilidad, ni el espacio, ni el momento, ni la disposición para poder ser padres o madres por la forma en que normalmente lo somos. Entonces, claro, a mí me llama mucha atención, ¿no? Que al final, sin tener ningún obstáculo físico, acabamos recurriendo a recursos artificiales porque no tenemos tiempo, ¿no? Claro, luego pedimos conciliar vida laboral y vida familiar. Todavía no hemos empezado a reivindicar, y habrá que hacerlo, conciliar vida laboral y vida cívica, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Al final, ¿quién tiene tiempo para dedicarse a ser concejal de su pueblo si no es porque le pagan o porque se dedica a ello? Es decir, la profesionalización de lo político es tremendamente peligrosa. O sea, no puede ser que al final solo se dedique a la política gente que vive de la política. O sea, no puede ser. Entonces, claro, esto nos está generando una serie de disfunciones en nuestra sociedad muy importantes. Lo que ocurre es que, claro, durante 300 años y hasta hace muy poco,
el trabajo asalariado era el eje de nuestra vida, era un núcleo fundamental que nos permitía articular el resto de dimensiones. Quien trabajaba, justamente porque trabajaba, montaba una familia, porque trabajaba, tenía relaciones sociales, porque trabajaba, tenía relaciones políticas, porque trabajaba, tenía ideología, porque trabajaba, estaba en un espacio. Pero el trabajo servía para organizar nuestra vida, pero justamente el trabajo desorganiza nuestra vida, ¿no? Entonces hay una reflexión muy de fondo, que a mí me da muy cercana, porque es en lo que más he trabajado yo, y tenemos que empezar a pensar los ciclos vitales y qué papel juega el empleo, ni siquiera el trabajo ya, porque hemos reducido toda actividad humana valiosa solamente al empleo, ¿no? Y lo único que valen, o lo que más vale en nuestra sociedad no es necesariamente tener más empleos. A veces necesitamos más actividades o más trabajos, ¿no? Trabajo cívico, trabajo político, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo articular dimensiones de la vida que son fundamentales, que hasta ahora estaban razonablemente bien articuladas? También era que una división de sesgo muy importante, de género muy importante, ¿no? Porque eso le venía muy bien al varón, pero la mujer estaba excluida y tal. Pero ¿cómo repensar todo eso en unas condiciones pues endemoniadamente complicadas y nuevas, como estamos viendo? Es un reto fundamental, porque de hecho, si no, ciertamente, pues cada vez más vamos a tener que renunciar a vivir nuestra sexualidad, a vivir nuestra maternidad, nuestra paternidad, nuestra dimensión política, solamente para ganarnos la vida, ¿no? Lo cual es una cosa muy, muy tremenda. Bueno, la siguiente pregunta se inicia con mayúsculas y entre admiraciones. Lo primero que dice es brillante. O sea que, y a continuación lo que te formula la pregunta. Dice, ¿en qué consiste estar sitiados para esas comunidades situadas? ¿Cómo se ven afectados estos privilegiados? Sí, ya decía al empezar que seguramente el título no hace honor al contenido. Parece que el título era un poco mejor que el contenido que luego preparé, pero sí jugaba con la idea esta, ¿no? De que las vidas situadas pueden sentirse hoy vidas sitiadas, ¿no? Y seguramente, y ahora me parece que la pregunta que se hace muy interesante me anima a pensar en esta dirección. Seguramente este sentirse sitiados vale tanto para quienes para quienes pierden de estos procesos de globalización, que al final se encuentran. Bueno, el ejemplo más evidente es el inmigrante que intenta 5 veces salir de Senegal en un cayuco y que es localizado y devuelto otra vez, ¿no? O sea, él está absolutamente sitiado. Él no puede salir de su lugar, no puede salir de su sitio, ¿no? También lo son para las comunidades pues excluidas, que ven cómo sus barrios se van deteriorando, etcétera. Es decir, la sensación de sentirse sitiado es muy característica de quienes están excluidos y excluidas, pero también la es, paradójicamente, de los vencedores, ¿no? Cada vez más, pues las personas que salen ganando de estos procesos de deslocalización, pues en el fondo empiezan a tener miedo al exterior, ¿no? O sea, tengan mucho cuidado ahí fuera, que decía la canción triste de Hill Street, ¿no? Es decir, al final están en su barrio protegido, montan en su coche con cristales ahumados, salen del garaje para llegar al garaje de la oficina y al final les da también mucho miedo el mundo exterior, ¿no? Entonces, bueno, vivimos una especie de paradoja en el que tanto quienes están situados por obligación como quienes se sitúan eligiendo sus comunidades, al final, en la práctica todo el mundo se siente rodeado, amenazado por una especie de amenaza exterior que les parece un poco incontrolable. Muy bien, bueno, hasta aquí han sido las preguntas formuladas por la sala. De todas formas, yo, abusando de mi papel de moderador, quería aprovechar también para formularte una cuestión. Has dicho que lo global está en lo local y lo local está en lo global. Y evidentemente los efectos de la globalización son visibles. Pero sin embargo, paradójicamente se está dando un fenómeno que lo que conduce es a la gran fragmentación, a las culturas de resistencia. Y ahí concretamente hay dos que están aglutinando la resistencia, que es la religión y el nacionalismo. ¿Qué sentido tiene esto? Porque realmente estamos hablando de unas vinculaciones que muchas veces no están ligadas con el espacio físico, sino que además están hablando de unos espacios más intelectuales, morales, pero que tienen unos efectos globales en lo local y también en lo global. Sí, bueno, alguna referencia por encima hacía esta cuestión, ¿no? Que ciertamente en los momentos en los que alguien se encuentra sin... Bueno, perdón por las citas también, me parece que era un Jean Amery, un superviviente del Holocausto, que decía que una persona necesita tanta más patria cuantas menos cosas puede llevarse consigo, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera cuando alguien se encuentra eso, literalmente desolada, sin saber muy bien qué es, pues recurre a las viejas fuentes de la identidad, ¿no? Que son básicamente eso, pues las fuentes que tienen que ver con las identidades nacionales o las identidades religiosas, ¿no? Que son consistentes. Al final te vinculas a una tradición religiosa, sobre todo si te vinculas a sus versiones más fundamentalistas, y ya se te resuelven los problemas. Surgirán otros, pero tus problemas están resueltos. Sabes lo que tienes que hacer, sabes dónde estás, sabes quién eres, ¿no? O si te vinculas a una perspectiva nacionalista, sobre todo etnicista, ¿no? Entonces yo creo que son formas de buscar respuestas sencillas a situaciones tremendamente complejas, ¿no? Pero que no, yo creo que la reacción no debería ser sin más condenarlas o negarlas o
o demonizarlas, ¿no? Que a veces también, porque son tremendamente destructivas muchas veces, ¿no? Sino intentar comprenderlas, ¿no? Porque la razón por la que las personas a veces pierden libertad, pierden autonomía, que es el gran triunfo de la Ilustración, ser autónomas y autónomos, ¿no? A veces perdemos autonomía para vincularnos a tradiciones religiosas o políticas o nacionales tremendamente coercitivas, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente pierde autonomía, pierde libertad a veces voluntariamente para vincularse a tradiciones tan cerradas, ¿no? Pues bueno, yo creo que eso tiene que ver con eso, con procesos sociales que están en este momento impidiendo que podamos vivir la autonomía con libertad, con gozo y con alegría, ¿no? Y al final pues acabamos recurriendo a ese viejo tópico del miedo a la libertad, ¿no? O sea, y es que hoy ser libre es muy complicado a veces, ¿no? Porque entonces, es una responsabilidad. Claro, es una responsabilidad que además no podemos dejar de asumir. Muy bien, pues si no hay más preguntas vamos a terminar esta magnífica conferencia. Además nos hemos ajustado al horario, lo cual ya es un mérito. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Emanuel Zubero por su magnífica conferencia. Muy bien, ¿no? Sí, muy interesante. No, la verdad es que es para seguir. sí, yo lo creo.